Buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos un día más en el programa Un Paso hacia Dios. Damos gracias por permitir precisamente a Dios que podamos estar aquí en su presencia. Es una bendición que podamos estar un día más honrando, alabando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu. Amén. Ahora, como siempre, les quiero dejar con esta instrumental mientras compartimos el link, y enseguida comenzamos el programa. Bueno, vamos a ir iniciando. Como siempre, vamos a comenzar como corresponde, que es alabando, exaltando y glorificando a nuestro Dios Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por permitir que estemos un día más buscando de tu presencia, porque para nosotros es lo mejor que nos puede acaecer, buscar de ti, estar en todo lo que tú representas, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 alejados de él. Ojalá ese un día lo convirtamos en todos los días, y que todos los días estemos en tu presencia. Y como dice el salmista, tarde, noche y mañana estaré orando y buscando de tu presencia. Te pedimos que el tema que traemos hoy sea un tema de edificación, que todos podamos aprender, los que lo estamos oyendo, los que lo estamos viendo y los que lo estamos transmitiendo. Y como siempre, que salgan de la boca de este siervo, de esta vasija que tú estás utilizando, palabra de Dios y no palabra de hombre, porque lo que queremos es que sean palabras de edificación para el oyente, y para eso tienen que ser tus palabras saliendo por la boca, porque si no, no va a servir de nada. Te pedimos que nos guíes y que nos ilumines para lo que hemos de hacer y lo que hemos de decir a partir de este instante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy
traemos algo muy importante, porque si queremos dar un paso hacia Dios, tenemos que conocerlo a Él más. Y hoy vamos a dar un paso hacia Dios, conociendo un poco más de lo que Dios es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son desde antes de la creación. Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como podemos ver y estamos conociendo un poco más de Dios, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres están desde antes de la creación. Además, mira lo que nos dice el Salmos 90, versículo 2. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que desde el principio, desde antes de la creación, ya estaban ellos y van a estar hasta después de que se acabe la creación. Va a ser por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene el control de todo. Él no hace nada por casualidad. Eso lo tenemos que tener en cuenta para conocer a Dios, que si está ocurriendo algo, Él lo tiene todo bajo control. Tampoco le demos al diablo, no le demos poder, porque Él no tiene poder. El poder que tiene solo es el que nosotros queremos otorgarle. Luzbel, Satanás, como quieras llamarlo, desde el principio fue derrotado. Mira lo que nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 14, versículos del 12 al 15. Hola, mi hermanito Wilson, bienvenido, bendiciones. Dice que ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Como podemos ver, Satanás está desde el principio derrotado. También Apocalipsis 12:7 y Ezequiel 28 del 12 al 17 refieren el mismo tema. Y desde el principio hasta el final, mira lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15.
el acta de los decretos que había contra nosotros, contra ti y contra mí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz nuestro Señor Jesucristo, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Satanás está derrotado desde el principio hasta el final, desde el principio de la creación hasta la cruz, fue derrotado. Él no tiene poder contra ti y contra mí. Y la única manera de conseguir algo contigo y conmigo es por medio del engaño, porque Él es el padre del engaño. Como dice San Juan 8:44, que es el padre de la mentira. Pero Él sabe que está derrotado. Ahora vamos a comenzar conociendo, como decíamos, un poco más a Dios. Y hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Los atributos son perfecciones, cualidades y rasgos esenciales que nos describen la naturaleza de Dios. Hay atributos que son incompartibles porque son atributos que solo pertenecen a Él, a su personalidad, y no nos los puede compartir. Uno de ellos es el Todopoderoso u Omnipotente. Tiene poder absoluto para hacer cualquier cosa sin limitaciones. Mira lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 24 al 26. He aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26, él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Así fue. Entonces, Dios, mira si es poderoso, que hasta por encima de la naturaleza está su poder. Él es creador. La naturaleza es su creación y tú y yo también. Entonces Él tiene poder sobre la naturaleza, sobre lo creado, y mandó al mar y al viento que se calmara y hubo grande bonanza. Igualmente, Génesis 1, versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue así. Entonces vemos que por medio de la palabra creó lo que no existía. Entonces Él, por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios, se demuestra que tiene poder. Y ahora, ¿por qué no es compartible? ¿Por qué Él no nos puede dar a ti y a mí este atributo de todopoderoso u omnipotente? Al hombre no nos puede dar ese atributo porque si yo tuviera el atributo de todopoderoso y poder mandar a la naturaleza, yo mandaría fuego sobre la moto de ese, que es más bonita que la mía, por envidia, porque el hombre es envidioso. Sí, aunque realmente te parezca extraño, nosotros somos capaces de hacer eso. Imagínate si lo hicieron los discípulos, Juan,
en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, a partir del versículo 50, es cuando el Señor manda a sus discípulos a que preparasen todos los eventos, porque tenía que ir a Jerusalén antes de ser arrebatado. Y estos fueron a un pueblo de Samaria, a una aldea de Samaria, y los rechazaron, porque vieron que tenían pintas de judíos. Recuerda que los samarios y los judíos no se llevaban entre sí. Eso lo vimos hace unos cuantos programas. Entonces, cuando vinieron y se lo contaron al Señor, Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿tú quieres que oremos para que Dios mande fuego desde el cielo como hizo Elías y destruya esa aldea de Samaria? Y Jesús los reprendió, le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, si los discípulos como Jacobo y Juan, que estaban siendo seguidores de Cristo, andaban con Él, estaban aprendiendo de Él y tuvieron la tentación de querer enviar fuego, imagínate tú y yo. El hombre es envidioso y yo haría eso. Si yo fuera todopoderoso, probablemente a aquel que me cae mal porque lo odio, le mandaría que le cayera un rayo. Y si no un rayo porque lo mata, sí haría que se cayera para que se rompiera un brazo y una costilla y estuviera cierto tiempo fuera de circulación. Sí, por eso tú y yo no podemos tener ese atributo de todopoderoso, porque haríamos lo malo, porque tú y yo no somos Dios. Hay otro atributo que es el omnipresente. Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está presente desde los cielos hasta los confines de la tierra. Sí, y mira, te voy a dar un dato, un detalle. Hay gente de los que no creen en Dios, dice que tiene ganas de estar en el infierno porque al menos allí no va a saber nada de Dios. Yo te digo que craso error. ¿Por qué? Porque aunque parezca increíble, aunque parezca extraño, en el infierno también va a haber presencia de Dios. Después del arrebatamiento, cuando venga el Señor en las nubes, se lleve a su iglesia, a la novia, con el tiempo va a venir la segunda venida, donde sí va a venir el Señor con sus ángeles y ya no con su novia, sino ya se habrá casado con la iglesia, ya será su esposa y será cuando se implante el reino de los 1000 años en la tierra. Cuando termine el reinado de los 1000 años en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, entonces va a venir la hora del juicio del gran trono blanco.
que este juicio es para los no creyentes, que es diferente al juicio del Señor, es diferente al del gran trono blanco. Y todo aquel que no se vea inscrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida, será arrojado al infierno. Buenas noches, mi hermano Fernando, bendiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta en el infierno Dios va a ser presente, porque su justicia se va a estar allá. Por eso los no creyentes, por eso los que son juzgados y condenados van al infierno, y eso es justicia de Dios. Y los que estén allá en el infierno van a saber de Dios, porque están allí, porque fueron ajusticiados por Dios. Entonces en el infierno también va a haber presencia de Dios. Buenas noches, Fernando, bendiciones. Aunque nos parezca increíble, por medio de su justicia Dios va a estar allí presente. Otro versículo de la omnipresencia, Proverbios 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, que hay un dicho popular que dice que arriba está el que abajo todo lo ve. Hola, mi hermanita Jessica. Buenas noches, bendiciones, bienvenida. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, a oscuras, nadie me ve, voy a hacer esto. Tú puedes que tu cónyuge no te vea, que no te vea tu pastor, que no te vea tu vecino, pero recuerda que arriba está el que abajo todo lo ve, que los ojos de Jehová están en todo lugar. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y este atributo de la omnipresencia tampoco Dios nos lo puede permitir que nosotros lo utilicemos, porque nosotros somos carne, somos físicos, y no podemos estar en todo lugar. Solo podemos estar, como en este caso estoy yo, en el Socorro Santander, presente. Pues presente, gracias a Dios, por internet en muchos otros lados, pero físicamente solo estoy en un solo lugar. Dios sí puede estar presente en todo lugar, porque, como hemos dicho al principio, Dios es el creador de los cielos y la tierra, y como Dios es espíritu, Él sí puede estar en Jamaica, en la Cochinchina, en Colombia y en España a la misma vez, en todas las naciones, porque Dios es un Dios de naciones y está omnipresente en todos los lugares. Aparte, si tú y yo somos creyentes, como somos templo del Espíritu Santo, llevamos la tercera parte de la Trinidad con nosotros. Si yo estoy en Colombia y me desplazo a Argentina, Dios va a estar presente en Argentina por medio de mí, que soy su hijo. Dios está presente en todo lugar, pero ese atributo tampoco me lo puede compartir a mí, porque yo no puedo estar físicamente en todo lugar. Amén. Luego viene otro atributo que también es de los incompartibles, es omnisciente. Dios todo lo sabe. Sabe tu pasado, sabe mi presente y sabe cuál va a ser nuestro futuro. Él sabe perfectamente
qué plan tiene para ti y cuál es nuestro fin. Él sabe lo que tú y yo éramos, lo que actualmente somos y lo que en su nombre el día de mañana vamos a hacer. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Salmos 139, versículos del 1 al 6, dice así el salmista: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Ves cómo Dios todo lo sabe? Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe todo lo que vamos a decir antes de que hablemos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, y no lo puedo comprender. Este es el motivo por el cual Dios no puede compartir ese atributo de la omnisciencia contigo y conmigo. Nosotros no lo podemos saber todo, porque nuestra mente, la mente humana, es finita, es limitada. ¿Y sabes lo que ocurre? Que si tú y yo lo supiéramos todo, nos desbordaría. Sería demasiado grande para ti y para mí. El tener conocimiento de todo nos perturbaría. Esa carga de saberlo todo, y hasta a lo mejor nos volveríamos trastornados físicamente, porque sería demasiado para ti y para mí. Ahora vamos a los atributos que sí son comunicables, compartibles o morales. ¿Por qué? Porque con esos atributos sí podemos tú y yo lidiar, sí los podemos llevar a cabo. Como por ejemplo, el amor es un atributo de Dios, que ese sí nos lo comparte. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13: Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Dar la vida por amor es muy difícil. ¿Imposible? No, pero complicado sí. Pero ¿podemos amar tú y yo grandemente como nuestro Señor Jesucristo? Sí, tú y yo podemos practicar el amor. Porque aunque no vamos a dar la vida por alguien, sí podemos esforzarnos y dar algo importante por amor a aquel que tenemos. Amén. Salmo 27, versículo 10: Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esto es otra manera de que tú y yo podemos demostrar ese atributo del amor de Dios. Sí lo podemos practicar y podemos estar ahí en ese momento de necesidad con esa persona y amarla, no dejándola en la estacada en esos momentos que nos necesita. O sea que sí podemos practicar el amor, estando ahí para esa persona cuando nos necesita. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Otra manera como nosotros podemos amar, y es que a la persona que está necesitada podemos quitarnos el pan de nuestra boca y se lo podemos ofrecer a él. Entonces podemos ver que amar para nosotros sí es posible. Tú y yo sí podemos amar. Otra cualidad, otra esencia, otra característica de Dios, un atributo que nos habla de su personalidad, es la bondad. Dios es bondadoso y Dios es la fuente de toda bondad, y si Él no compartiese ese atributo contigo y conmigo, en lugar de bondadosos seríamos unas personas miserables. Pero damos gracias a Dios que por medio de su amor nos comparte este atributo para que podamos ser bondadosos. Amén. Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón va ligado, va unido con matices de amor, bondad y misericordia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser perdonados si no perdonamos? Para que ese atributo de la bondad esté en nosotros, lo tenemos que practicar. Para recibir ese atributo yo lo tengo que practicar. Tú y yo tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. Y si nosotros perdonamos a los demás como Dios nos perdonó a nosotros, estamos practicando, estamos poniendo por obra el atributo de Dios de el amor, que ese es compartible, como hemos visto, el de la bondad y el de la misericordia, que también es un atributo de Dios compartible, porque tú y yo podemos ser misericordiosos. Amén. Ahora, otro versículo de esta misma atributo de la bondad. Romanos 12, versículo 21. Hagamos el bien a todos. Este es un versículo de los que realmente son difíciles de pasar, porque este versículo, como no nos gusta mucho, nos pellizca la carne, nos complica la vida. Y precisamente de este tema, un día de estos, voy a traer un programa de un paso hacia Dios, lo de difícil de pasar o difícil de cumplir, porque hay versículos que son muy complicados y también nos toca hacerlos. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ves cómo es complicado? Pero bueno, ese no es el hecho. Es el de cómo puedo hacer el bien al que me está haciendo el mal. Es muy complicado. Vas caminando por la calle y alguien te deja caer. ¿Cómo tú le puedes aplicar el bien a esa persona si te está haciendo daño físicamente? Solamente se puede hacer de una forma, y es que tú y yo hayamos dejado atrás el viejo hombre y realmente seamos esas nuevas criaturas, y lo viejo haya pasado y ahora todas las cosas
sean hechas nuevas. Que yo haya dejado todo lo que es de la carne, el odio, el pelear y muchas otras cosas. Y actualmente brote en mí el fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa ni nada más ni nada menos que el carácter de nuestro Señor Jesucristo, como es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, templanza, dominio propio. Entonces, para yo aplicar este versículo de hacerle el bien, vencer al mal con el bien, tengo que tener dominio propio. Tiene que haber dentro de mí, dentro de ti, el carácter de Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí sí podemos aplicar ese versículo y podemos ser bondadosos. ¿Y cómo podemos ser bondadosos con aquel? Porque nosotros podemos aprovechar esa circunstancia para evangelizar. Humanamente me es imposible, pero espiritualmente sí me es posible. Entonces, ese atributo me sirve para ayudar a evangelizar. Porque me va a preguntar, hola, ¿y qué te ha pasado? ¿Por qué eres tan bondadoso conmigo? Si yo te estoy haciendo daño y tú vas y me pagas con bien. Pues ahí nos da a nosotros la oportunidad de poder decirle que desde que recibimos al Señor en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir y está creciendo el fruto del Espíritu en nosotros. Nosotros ahora tenemos dominio propio y nosotros tenemos bondad con aquel que no lo es bondadoso. Eso le va a parecer a esa persona extraño, pero nos va a servir para evangelizarlo y para hacerle ver que tener al Señor en nosotros vale la pena. De esa manera yo puedo hacer el bien. De esa manera yo puedo mostrar la bondad, venciendo al mal con el bien. Demostramos bondad. Hay otro atributo de Dios que también es compartible y es la humildad. Tú y yo podemos ser humildes. Mira lo que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este pasaje nos está dando el ejemplo de la ofrenda, pero está enfatizando la prioridad de la reconciliación. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate, pídele perdón y estarás aplicando ese atributo de la humildad. Te estarás humillando, pero Jesucristo también se humilló, Jesucristo también fue humilde y nos da este atributo para que nosotros lo apliquemos en nuestro diario vivir y podamos ser cada día más semejantes a Él. Si alguien te ha ofendido, ve y pídele perdón.
Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Entonces, podemos ver que dentro de nuestras posibilidades, si está en tus manos, si tienes la oportunidad, tienes que tratar de evitar las contiendas. Evita las contiendas. Tú y yo tenemos que tratar dentro de lo posible de estar bien con todos. Amén. Ahora, en modo de conclusión, traje este tema en el día de hoy, el de los atributos de Dios, los incompartibles y los comunicables o compartibles y morales, para que conozcamos más a Dios, para que tú y yo, que servimos al Señor, conozcamos mejor al que servimos y al que seguimos, porque Él está en todo lugar. Él es amor, Él es bondad, Él es humildad, Él es inmutable, Él no varía. Todos estos atributos son características, esencia que nos trae la naturaleza de Dios a nosotros para que lo conozcamos mejor. Pero también este tema lo traje por un motivo especial. Si tú me estás viendo, me estás oyendo, o si lo vas a hacer con posterioridad por el cambio de horario de otros países hacia Colombia, y no has recibido al Señor, estamos demostrando bíblicamente, porque no son palabras humanas, sino que hemos leído todos esos atributos relacionados con versículos, demostrando por medio de la palabra de Dios que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él es amor, Él es bondad, Él es humilde. Todo lo hemos demostrado por medio de la Biblia. Entonces, si tú aún no has recibido al Señor, si aún no has creído en Él, si aún no te has arrepentido de tu manera de vivir, y después de oír este mensaje, ¿quieres que esté el Todopoderoso contigo? Recíbelo en tu corazón. ¿Quieres que siempre vaya contigo porque para eso Él es omnipresente? Recíbelo en tu corazón. ¿Quieres que el que todo lo sabe te ayude? Recíbelo en tu corazón. Este mensaje, aparte de traer los atributos de Dios para conocerlo a Él mejor, es un mensaje evangelizador, un mensaje para hacerte ver cómo es Dios si realmente no tienes conocimiento de Él. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, este fue el mensaje
para el día de hoy. Te quiero pedir que por favor lo compartas con tus contactos para que le hagamos ver a las personas cuál es la manera de ser de Dios, cómo es, cuáles son sus atributos, su forma de ser. Compártelo con ellos para que ellos también tengan un poco más conocimiento de Dios y no hablen de Él y no lo rechacen por ignorancia, por lo menos que tengan conocimiento de Él. Si luego deciden rechazarlo, por lo menos les compartimos cómo es Dios y después le toca que se atenga a las consecuencias. Pero compártelo para que sepan quién es Dios y cómo es. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por habernos permitido compartir unas pinceladas, una pequeña parte de tu ser, de cómo tú eres. Te pedimos que nos ayudes a seguir conociéndote cada día más, porque cada día más vamos a necesitar de ti. También te quiero pedir, Señor, que para aquel que no te conoce, que venga y que te conozca, que tú eres bueno, tú eres amor, tú eres bondad, tú eres humilde, pero también eres justicia. Gracias te damos, Señor, porque tú no varías, tú siempre estás ahí, siempre nos estás guiando y nos estás iluminando, a pesar de nuestras debilidades, tú siempre estás ahí presente, donde quiera que vayamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amados, lo dicho, compartamos este mensaje con nuestros contactos para hacerle ver a las personas cómo realmente es Dios. Una pequeña porción de cómo es Dios. Dios es mucho más de lo que hemos dicho ahora en apenas 40 minutos de mensaje. Dios obviamente es mucho más, pero vamos a conocerlo cada día más, porque vale la pena tenerlo más de nuestro lado que tenerlo como enemigo, en contra. Amén. Dios te bendiga grandemente y con el favor de Dios nos vemos de hoy en 8. Bendiciones.